¿Qué nivel de confianza demuestran los evangelios para creer firmemente en la resurrección de Jesús? ¿Podemos confiar en lo que relatan? Quédate en Libertad Gloriosa. Hoy analizaremos el testimonio del Evangelio de Mateo. Para comenzar, en 1 Corintios 15:5, el apóstol Pablo hace referencia en que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12. Bueno, ¿realmente acaso no se había ahorcado Judas? Bueno. Creo que Pablo no está muy bien en matemáticas. Sí, al parecer fue un error de Pablo. Es notorio que existen varios errores en la constitución y escritura de los evangelios y en partes de la Biblia. Vamos, es entendible. Esto no es un libro que cayó del cielo, es un libro escrito por hombres. Tampoco es de la inspiración divina, de algún Dios perfecto, ya que un libro inspirado por una mente, la mente más grande del universo, no admitiría este tipo de errores sutiles, pero que no dejan de quitarle credibilidad al mensaje. Si se juzga una declaración que está en la Biblia, no se puede usar la misma Biblia para defender esa declaración. Sin embargo, es lo que hacen los cristianos. Los cristianos usan una defensa circular, o sea, usan la misma Biblia para defender pasajes de la misma Biblia. Sería como usar el testimonio escrito por 4 personas juzgadas, para defender las afirmaciones de estas. Las declaraciones de los juzgados no constituyen evidencia. No, evidencia constituye el testimonio de segundas o terceras personas sobre las declaraciones de estos. Si asumimos que es verdad o literal lo que está escrito en la Biblia, tendríamos que asumir que libros como la Ilíada de Homero, la Ilíada de Homero, narra la verdad de la existencia de los dioses y su interpretación y su interacción con los hombres. De los 4 evangelios, solamente 2 de sus escritores se presume que fueron discípulos de Jesús, por lo cual hoy solo tenemos 2, a Mateo y a Juan, como supuestos testigos presenciales de la resurrección. ¿Son confiables estos testigos? Hoy hablaremos sobre uno, sobre Mateo. Mateo narra una historia fantasiosa, en la cual ocurrieron varias resurrecciones el mismo día de la muerte de Jesús, evento que podría ser más extraordinario que la misma resurrección, que la misma resurrección de Jesús. De la extraordinaria narración de una resurrección masiva no hay evidencia arqueológica, ni histórica, ni apoyo de otro evangelio. Nada de nada. Si un evento tan extraordinario como la resurrección masiva que se narra en Mateo hubiera acontecido, esta hubiera tenido una repercusión importante en la historia. Y es tiempo de levantar ese pulgar, dar like y suscribirte a mi canal. Mateo cita a Oseas 11:1 diciendo: de Egipto llamé a mi hijo, pero el texto original se refiere a Israel. Mateo cita Jeremías 31:15 sobre la matanza de los niños de Belén, pero el texto original se refiere a la deportación de Babilonia, en Mateo 2:18. Mateo cita Isaías 7:14 sobre la virgen que daría a luz un hijo, pero el texto hebreo no habla de una virgen. La palabra usada es alma, joven, no virgen precisamente. La palabra hebrea para virgen era betulá. Si el profeta hubiera querido señalar que era una virgen la que daría luz al Salvador o al Mesías, hubiese usado la palabra betulá. Los que saben hebreo, al leer el texto, entienden que para nada habla del Mesías judío, o sea, un error de Mateo. ¡Fuimos timados! Y este error de Mateo ha creado todo un mito que la iglesia cree hasta hoy. Otro error de Mateo es en la genealogía de Jesús. Mateo menciona 14 generaciones entre Abraham y David, 14 de David a la deportación a Babilonia,
y 14 de la deportación hasta Jesús. Esta estructura parece forzada y no coincide exactamente con los nombres listados. Mateo omite algunos nombres que sí aparecen en la genealogía de Lucas, como Cainán, Sala y Zorobabel. En Mateo 2:23 dice, leamos, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Ningún profeta del Antiguo Testamento dijo que jamás el Mesías o Cristo habría de llamarse Nazareno. Esto fue un error de traducción. Un error que los traductores trataron de acomodarlo usando un juego de palabras o parafraseando. La palabra original no fue Nazareo, fue Netzerí, que en hebreo significa vástago, y lo tradujeron erróneamente como Nazareno. Si Jesús realmente quería que las personas creyeran en su resurrección, ¿por qué solamente se le apareció a sus discípulos? ¿Por qué no a la guardia romana, al emperador, a los historiadores judíos? ¿Por qué no aparece hoy públicamente para que todos los podamos ver y creer en su resurrección? ¿Por qué un acontecimiento tan importante carece de pruebas verídicas y contundentes? Exactamente, ese es mi punto. La falta de historicidad, ya que no se menciona nada del evento como tal, ni historiadores contemporáneos de Jesús, ni escritos de romanos o judíos. ¿Cómo podemos analizar con seriedad un evento del cual no se tiene otra referencia aparte de la Biblia? Veamos el Talmud hebreo sobre la muerte de Jesús. En el Tratado Sanedrín del Talmud babilónico, en las vísperas de Pascua, ahorcaron a Yeshu, y un heraldo iba delante de él durante 40 días proclamando: Yeshu va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y seducido a Israel y los ha inducido a la apostasía. Quien pueda defenderlo, que venga y defiéndalo. Pero no se encontró nada a su favor y lo ahorcaron en la víspera de la Pascua. En el Tratado Gittin, en folio 57a, dice: nuestros sabios enseñaron, Yeshu el Nazareno practicó la magia y sedujo a Israel y apartó de Dios. Y él fue condenado a la lapidación porque practicó la hechicería y sedujo a Israel. Estas citas muestran cómo el Talmud se refiere a Jesús de manera bastante negativa, acusándolo de practicar brujería, seducir al pueblo y apartarlo de la fe judía. Sin embargo, es importante recordar que estas referencias son posteriores y reflejan la perspectiva de los sabios judíos. Es difícil determinar la precisión histórica de estos pasajes, ya que estos se escribieron siglos después de los eventos narrados, pero constituyen una fuente importante para entender la percepción que la tradición judía tuvo de Jesús y los cristianos en los primeros siglos de nuestra era. El supuesto milagro de la resurrección de Jesús no constituía un hecho extraordinario para los paganos del siglo I, ya que ellos observaban en sus mitos la resurrección de otros dioses. El mito del Dios que muere y resucita no es único del cristianismo. Existen algunos ejemplos de divinidades o figuras míticas de la antigüedad que, según relatos y tradiciones, habrían resucitado o experimentado una muerte y resurrección. Osiris. Según la mitología egipcia, Osiris, el dios del más allá, fue asesinado por su hermano Set. Isis, esposa de Osiris, logró revivirlo y Osiris se convirtió en el señor del mundo de los muertos. Tammuz o Dumuzi. En Mesopotamia, en la mitología sumeria y babilónica, Tammuz era un dios asociado a la vegetación que moría y resucitaba anualmente, simbolizando el ciclo de la naturaleza. En Grecia, Adonis. En la mitología griega, Adonis era un hermoso joven amado por Afrodita. Fue asesinado por un jabalí y posteriormente resucitado por los dioses. Dionisio, en Grecia. Dionisio, dios del vino y el frenesí, también tenía un mito de muerte y resurrección en algunas versiones de su leyenda. Mitra, el dios persa. En los misterios de Mitra, el dios solar persa era considerado muerto y resucitado, representando un renacimiento espiritual. Y me pregunto, ¿por qué asumir la resurrección de Jesús como real y no la de estos otros dioses también?
Con el auge de la religión cristiana en el siglo IV de nuestra era, cuando Constantino tomó el poder, se le dio mayor significado al mito de la religión oficial, sí, el cristianismo. El testimonio hasta la muerte de los discípulos. Esto constituye el principal argumento filosófico que usan los cristianos para defender sus afirmaciones de la resurrección de Cristo. El hecho de que muchas personas crean en algo hasta la muerte, eso no lo hace real. Hoy en día, muchos cristianos han padecido por su fe, sin embargo, no han visto a Jesucristo resucitado. Este mismo hecho nos hace dudar. Muchas personas mueren por una mentira o por aferrarse a una religión o lo que creen de una forma ciega. La dedicación y el sufrimiento por una creencia no son pruebas de su veracidad. Mucha gente a lo largo de la historia ha dado su vida por ideas o ideologías que posteriormente se han demostrado falsas o erróneas. Debemos evaluar las afirmaciones de las religiones y creencias con el mismo rigor crítico que aplicamos a cualquier otra aseveración sobre la realidad. La devoción o el fervor no reemplazan la verificación empírica. Es necesario un examen objetivo y racional de las pruebas disponibles, más allá de la fe ciega o el mero consenso popular.